Desde el Partido Popular nos parece una gran irresponsabilidad empezar a implantar energías renovables sobre las láminas de agua de los embalses. La sociedad aragonesa ya se ha pronunciado en contra de la colocación de estas plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses. Lo han hecho los alcaldes de los municipios afectados, alcaldes además de distinto color político. La Diputación Provincial de Huesca también se ha pronunciado en contra. Incluso el propio vicepresidente del Gobierno de Aragón también ha afirmado que se posicionan rotundamente en contra de que se coloquen este tipo de energías renovables en nuestros embalses. También se han pronunciado en contra algunas comunidades de regantes que consideran que además la colocación de estas estructuras en los embalses puede afectar al riego de los usuarios. La parálisis de este Gobierno de Aragón a la hora de afrontar la transformación energética está empezando a tener sus consecuencias, porque es gravísimo que estemos en el año 2022 y el Gobierno de Aragón aún no haya presentado el Plan Energético para Aragón 2021-2030. Desde el Partido Popular ya advertimos hace meses de esta falta de planificación, de esta falta de ordenación que estaba empezando a generar conflictos en diferentes partes del territorio, especialmente en el medio rural. Y ahora, con este nuevo Real Decreto, se está agravando aún más, si cabe, la crispación en relación a la instalación de energías renovables en nuestra comunidad autónoma. El señor Lambán y el señor Aliaga son los únicos que aún no se han enterado de que el Gobierno de España pretende exprimir al máximo la instalación de energías renovables en el territorio. Y lo quieren hacer porque la política energética de Pedro Sánchez está siendo un auténtico fracaso. Desde el Partido Popular no vamos a admitir que los errores en política energética del Gobierno de España los paguen todos los aragoneses.